Un anillo de acero salió disparado con la fuerza de una bomba. El hombre que estaba al lado había inflado esa llanta 1000 veces. Sabía lo que hacía. Tenía cuidado. El cuidado no lo salvó, porque algunas herramientas tienen una forma de fallar que ninguna experiencia alcanza a esquivar. Hoy vamos a ver 7 herramientas que durante décadas vivieron en los garajes y en los talleres. No eran cosas raras de mercado negro, estaban en la ferretería de la esquina. En el catálogo, al lado de los clavos, las usaba tu padre, las usaba tu abuelo, las usaba cualquier hombre un sábado a la mañana, y mataban y mutilaban a un ritmo que las herramientas de hoy, con todos sus defectos, ni se acercan a igualar. Esto no es burlarse de una época, es el registro de lo que pasa cuando la industria avanza más rápido que las consecuencias, y de lo que les costó a los hombres que estaban trabajando justo en ese hueco. Vamos a contarlas de las 7 a la 1. Y la número 1 seguramente la tuviste en tu casa. Número 7. Aros de llanta multipieza inflados sin jaula de seguridad. Empecemos por el que dejó el rastro de víctimas más largo de toda la lista, y el que más tardó en quedar bajo control. Los aros multipieza, o aros partidos, fueron el estándar en camiones y vehículos comerciales durante casi todo el siglo XX. Y todavía andan dando vueltas en equipos viejos por toda Latinoamérica. Un aro partido no es una sola pieza de acero. Son 2 o 3 piezas ensambladas, que se mantienen en su lugar solo por la presión del neumático inflado apoyando contra ellas. Cuando la llanta se pincha y vuelve al taller, hay que desarmar las piezas, revisarlas y rearmarlas en la secuencia exacta antes de meterle aire. Si el anillo de traba queda mal puesto y la llanta se infla, el anillo puede saltar del conjunto bajo presión, con la fuerza y la velocidad de un explosivo detonando a 1 metro de tu cara. Se documentaron cientos de muertes y miles de heridos graves a lo largo de décadas. La norma que terminó apareciendo exigió una jaula de acero alrededor del aro mientras se infla, para que, si el anillo salta, la energía la coma el acero, y no el hombre parado al lado del compresor. Los que trabajaron estos aros antes de que la jaula fuera obligatoria, muchas veces sabían el peligro, y trabajaban con cuidado, y algunos murieron igual. Porque tener cuidado no es lo mismo que estar protegido. Número 6. Discos de motosierra en la amoladora. Esta sigue pasando hoy. En cualquier taller, en cualquier obra, una amoladora gira a 11, 12,000 vueltas por minuto. Los discos hechos para ella están diseñados para flexionar bajo la fuerza lateral del trabajo. Esa flexión no es un detalle, es la razón por la que la herramienta no te mata cuando la usas. Un disco de motosierra es otra cosa. Es un círculo de dientes de motosierra clavados en una placa de acero plana, no flexiona, no perdona. No tiene ninguna tolerancia para la fuerza lateral que aparece en el instante en que el corte se traba, o la hoja pega contra un clavo escondido, o la mano se te corre con la herramienta girando a 12,000 vueltas. Cuando ese disco hace contragolpe, no se comporta como una sierra, sale girando a toda velocidad hacia tu cara y tu pecho. Las lesiones documentadas incluyen dedos amputados, cortes profundos en la garganta y muertes. Acá está lo que tenés que entender. Ninguna marca seria fabricó ni aprobó estos discos, ninguna los puso en su catálogo. Entraron por importación barata, se vendieron en mercados informales, y los compró el hombre que quería cortar más rápido y no entendía por qué ese disco no lo vendían las marcas que sí conocía. Había una razón. La amoladora es una herramienta noble, con décadas de uso seguro. El disco de motosierra que le pones encima no hereda nada de esa nobleza. Solo le agrega las maneras de matarte que los discos correctos están hechos para evitar. Número 5. Caballetes de pin baratos. A estos, con el tiempo, los empezaron a llamar los hacedores de viudas. El nombre llegó después, cuando los accidentes se acumularon en un patrón que ya nadie podía ignorar. Los primeros caballetes eran de chapa estampada, con un ajuste de altura simple, un pin que entraba en una muesca y una base plana arriba. Levantaban el auto y lo sostenían mientras un hombre trabajaba debajo. Eran simples, estaban en todos lados, y los usabas cada fin de semana para cambiar el aceite, las pastillas, sacar el caño de escape. El problema era el pin. Bajo el peso del auto, con el movimiento lateral que viene de forzar una llave contra una tuerca dura, el pin se iba saliendo de a poco de su muesca. El caballete no se caía en ese momento, se asentaba.
Fracciones de milímetro. Casi nada, hasta que la geometría pasaba el punto sin retorno, y cedía de golpe. Un auto de 1300 kilos no te da tiempo a reaccionar. Entre que el caballete empieza a moverse y el auto llega al piso pasan décimas de segundo. Y acá está la trampa más cruel. El caballete barato y el caballete seguro se veían idénticos en la ferretería. La diferencia entre uno y otro no era visible, hasta que ya era tarde. No lo compres por cómo se ve. Comprá por cómo está. Hecho. Número 4. Las esmeriladoras de freno con asbesto. Esta es distinta a las otras. Las otras te mataban en un segundo. Esta tardaba 30 años, cuando los frenos de tambor eran lo normal. La zapata de freno nueva había que esmerilarla para que calzara con el diámetro exacto del tambor. La máquina que hacía eso pasaba la zapata contra una piedra abrasiva hasta darle la forma justa. Era una buena solución a un problema real. Estaba en todo taller de freno serio, desde los años 40 hasta los 70. El detalle es que el material de esas zapatas, durante todo ese tiempo, estaba hecho con fibra de asbesto. Cada pasada de la piedra largaba polvo de asbesto al aire del taller. Las máquinas no tenían ninguna contención de polvo, el mecánico que la usaba todos los días. Y el pibe joven que al final del turno barría ese polvo del piso. Los dos respiraban esas fibras hacia los pulmones, cada día de trabajo, durante años. La enfermedad que viene después no aparece hasta décadas más tarde. Para cuando llega el diagnóstico, la exposición había terminado una generación antes. El asbesto se prohibió, las máquinas se volvieron inofensivas, pero lo que ya estaba en los pulmones de esos hombres no se podía revertir. Estuvieron parados en ese taller cada día, sin saber lo que el polvo les estaba haciendo, y nadie se los dijo. Número 3. Los compresores de resorte antiguos. Un resorte de suspensión guarda suficiente energía como para mandar un pedazo de acero a través de una pared. Eso no es exageración, es física. Es la fuerza de un resorte comprimido, dimensionado para aguantar cientos de kilos de auto. El compresor de resortes era la herramienta hecha para sostener esa energía, mientras el mecánico desarmaba la suspensión. Las versiones viejas eran 2 ganchos de chapa estampada, que enroscabas a mano sobre el resorte sin ningún seguro. Sin nada que atrapara el gancho si se zafaba. Sin nada que te avisara que estaba por fallar. Si un gancho se soltaba durante la compresión, el resorte largaba todo lo que tenía guardado en una fracción de segundo. El gancho salía disparado como un proyectil, y lo que estuviera en el medio era el punto de impacto. Las lesiones documentadas iban desde fracturas en la cuenca del ojo y pérdida de la vista, hasta antebrazos quebrados y muertes. Los reguladores terminaron exigiendo compresores tipo jaula, que encierran el resorte entero. Pero las versiones viejas de gancho siguieron en los estantes mucho tiempo más, vendidas al hombre que arreglaba su propio auto en la puerta de su casa sin entrenamiento, sin jaula, sin nadie al lado. La mayoría terminó el trabajo sin que pasara nada. Los que no, estaban haciendo exactamente lo mismo que todos los demás. Número 2. Las herramientas de carcasa metálica sin descarga a tierra, desde fines de los 40 hasta principios de los 60, el taladro, la lijadora, la sierra circular venían todas en carcasa de metal, con enchufe de 2 patas. Sin cable de tierra, la lógica no era del todo tonta. El metal era resistente. Se veía profesional, se sentía como calidad en la... Pero el metal también hacía otra cosa. En el momento en que un cable interno se pelaba y tocaba la carcasa, conducía la electricidad directo a quien la sostenía. Una herramienta con descarga a tierra manda esa corriente de vuelta al tablero y salta la térmica. Una herramienta metálica sin tierra manda esa corriente a través de la carcasa, a la mano que aprieta la empuñadura. Y a través del cuerpo del hombre que la tiene apoyada contra el pecho. Muchos de esos casos fueron fatales. Las electrocuciones en talleres caseros se documentaron tanto que terminaron obligando a la descarga a tierra en toda herramienta eléctrica. Pero las viejas no desaparecieron de un día para el otro. Los hombres las usaron hasta que se gastaron, y las que seguían andando 20 años después eran las más peligrosas de todas. Porque la aislación interna llevaba 2 décadas pudriéndose por dentro. El logo seguía igual. El cable, no número 1. El soplete de combustible líquido. Y llegamos a la que casi seguro tuviste en tu casa, o la tuvo tu padre.
Antes de que llegara el gas en garrafa, el soplete andaba con nafta. Un tanque de bronce del tamaño de un termo, que presurizabas a mano con una bombita, conectado a un pico que largaba una llama capaz de soldar caños de cobre, quemar pintura o descongelar una cañería en pleno invierno. Las ferreterías los tenían al lado de los caños y la lija. Todo hombre que trabajaba con las manos tenía uno. Era tan común como un destornillador. El problema no era la llama. El problema era el tanque de nafta a 10 centímetros detrás de la llama. Si lo presurizabas de más, la costura del tanque podía ceder sin aviso. Si calentabas el pico sin presión suficiente, la nafta se vaporizaba hacia atrás, al aire, y en vez de un chorro controlado tenías un fogonazo. Un pico medio tapado podía convertir una llama tranquila en una bola de fuego, en el tiempo que tardabas en darte cuenta de que algo andaba mal. Incendios de garaje, quemaduras graves en la cara, casas enteras prendidas fuego. Tan seguido que las aseguradoras los marcaban por nombre en los reclamos. La industria no los retiró, simplemente dejó de fabricarlos cuando el gas en garrafa resultó más seguro, más barato y más fácil de vender. Al soplete de nafta no lo terminó una ley, lo abandonaron en silencio, la conveniencia y el miedo a los juicios trabajando juntos, mientras los hombres que se habían quemado aprendiendo a usarlo se guardaban ese conocimiento para ellos. 7 herramientas. Cada una se vendía a la vista de todos, se usaba en todos lados, y se aceptaba como lo más normal del mundo. A algunas las retiró el mercado, cuando lo seguro resultó más barato de fabricar. Otras necesitaron décadas de muertos antes de que llegara una norma, y algunas todavía andan dando vueltas, donde el control no llega. Pero fíjate, ¿cuál es el hilo que las une? No es que los hombres que las usaban fueran descuidados. Era gente que sabía, que tenía oficio, que respetaba la herramienta. El problema es que ciertas herramientas cargan una forma de fallar que el oficio, solo, no alcanza a tapar. Un hombre que sabía exactamente lo que hacía podía estar parado en el lugar equivocado cuando el anillo de acero se soltó. Esa es la diferencia entre una época peligrosa y una herramienta peligrosa. La época se fue, algunas de las herramientas no. Así que la próxima vez que heredes una herramienta vieja o la encuentres en el fondo del taller de tu viejo, mírala 2 veces. Porque el acero no te avisa, el logo no te avisa, y nadie más te lo va a decir.